Cualquier empresa, por muy grande o pequeña que sea, si está expuesta a Internet, tiene un riesgo. Con el panorama tan creciente de amenazas que tenemos, a veces es difícil marcar cuáles son los principales riesgos, pero yo diría que son tres. Primero, el ransomware. El ransomware es una palabra que viene de ransom, en inglés rescate, y software. Esta herramienta la utilizan los cibercriminales para desencadenar un ataque en el que secuestran la información y los sistemas de nuestra empresa y luego nos piden un rescate para recuperarlo. En segundo lugar, el phishing, el smishing, el voice phishing, que son modos de ataque en los que el cibercriminal suplanta la identidad de un remitente conocido y a través de un correo electrónico, una llamada o un SMS engaña a su víctima para robar información, credenciales de usuario y desencadenar cualquier tipo de malware en la empresa. Y por último, la amenaza de día cero. En cualquier empresa que tenga elementos digitales para hacer su trabajo, servidores, ordenadores, etc., pues cualquier elemento puede tener una falla de seguridad. Los cibercriminales investigan y están dándole vuelta a esos elementos para encontrar esa falla de seguridad y ser ellos los primeros que tienen esa información. Con lo que aprovechan esa vulnerabilidad para desarrollar un ataque y el impacto va a ser mucho mayor, incluso impactar a mucho mayor número de empresas. Una pregunta que nos hacemos habitualmente es si una pyme está preparada para detectar o hacer frente a un ataque. Pero yo iría un poco más allá, es si está preparada para soportar el impacto de un ataque. El coste medio de un ataque en las pymes españolas se cifra en 35.000 euros. Y eso no es lo peor, sino que el 60% de las pymes que reciben un ataque se ven obligadas a cerrar 6 meses después. INCIBE tiene otro dato demoledor. El 43% de los ataques detectados por INCIBE van dirigidos a las pymes. Por lo que al final tenemos un panorama que sí o sí las pymes tienen que atender. Muchas veces la ciberseguridad parece que ha sido materia de las grandes empresas y no es así, porque los cibercriminales ven mucho más fácil atacar a empresas pequeñas que no tienen recursos o que nunca ha sido materia porque creen que no va con ello esto de la ciberseguridad y es una creencia falsa. Cualquier empresa, por muy pequeña que sea, tiene que atender a la ciberseguridad. La gran pregunta es siempre cómo podemos protegernos. Y lo primero que hay que hacer y como punto de partida es entender bien nuestro negocio, los activos con los que cuento y los consecuentes riesgos que puede tener siempre bajo el prisma de la ciberseguridad. Con eso, establecer un plan de seguridad y acudir a empresas que son especialistas en ciberseguridad, que en Andalucía tenemos muchas y muy buenas. Luego hay unas normas básicas o buenas prácticas que cualquier empresa en mayor o menor medida puede implantar. Como por ejemplo, mantener siempre actualizados los sistemas operativos y cualquier elemento digital que se vaya a conectar a Internet. Luego, proteger la red y los endpoints con herramientas de anti-malware avanzadas, como puede ser cortafuegos o antivirus evolucionados. Proteger la identidad del usuario con políticas de contraseña robustas y luego, si es posible, desplegar doble factor de autenticación, que muchas veces nos preguntamos, esto del doble factor es una tecnología muy complicada y nada más lejos de la realidad. Lo que hacemos habitualmente con nuestro banco, ¿no?, de operar cuando vamos a hacer una transferencia en la que nosotros ponemos nuestras claves y luego nos llega un SMS, ese doble factor, lo tenemos interiorizado, por lo que ese tipo de metodología para securizar las credenciales de un usuario y verificar que la persona que se conecta a nuestros recursos es la que es, lo podemos implantar de forma más o menos sencilla a cualquier empresa. Por supuesto, mantener una política de continuidad de negocio. ¿Qué es eso? Pues mantener copias de seguridad. Si vamos a ser víctimas de un ataque, porque hay que tener la creencia de todas las empresas antes o después van a ser atacadas, tenemos que tener un plan de contingencia, una copia de seguridad de toda nuestra información para que en caso lamentable que tengamos un ataque podamos recuperar el negocio cuanto antes. Y por último, y yo creo que lo más importante, es la concienciación del usuario. Fijaos, 9 de cada 10 ataques vienen originados por un fallo humano de seguridad, por lo que tenemos que empezar a implantar medidas de concienciación al usuario para que de forma inherente actúen con cautela en cualquier evento anómalo que ocurra en su día a día, en su correo electrónico, en su llamada, en su atención a proveedores o a clientes. Muchas veces nos preguntamos si la ciberseguridad es una inversión o un gasto. Si yo soy una pyme con una buena postura de seguridad que garantice, entre otras cosas, la información confidencial de nuestros clientes y proveedores, eso va a repercutir en que yo me convierta en una empresa con un valor muy importante a nivel de reputación. La ciberseguridad es un factor diferenciador a día de hoy en el mundo tecnológico en el que vivimos, con lo que al final la pregunta de si es una inversión o un gasto, está claro que la respuesta es que va a ser una inversión, porque el retorno lo voy a tener en esa fidelización de clientes y por supuesto la captación de nuevos clientes.